Chico de calle interrumpe boda y amante descubre plan mortal contra millonario. Era una tarde calurosa en la ciudad, el tipo de calor que hace que el asfalto burbujee y el aire se sienta pesado. Lucas, un chico de calle con el cabello enredado en 1000 direcciones y una mirada que delataba astucia y resistencia, merodeaba cerca de una lujosa mansión. Desde su rincón, observaba a la gente elegantemente vestida. Negros y blancos, risas y música, todo un mundo alejado del suyo, donde el polvo y la soledad eran su única compañía. Un grupo de personas se reunía en lo que parecía ser una boda llena de alegría, pero cuando se detuvo a mirar con más atención, algo en la mirada de la novia, Elena, lo cogió desprevenido. Allí estaba ella, radiante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En su piel, un nudo creciente le decía que había más detrás de la fachada de felicidad. La música a su alrededor se transformó en un eco distante mientras Lucas se acercaba, sintiendo la opulencia de él. La risa de la gente se tornó en burlas al notar su presencia, un chico de la calle que nada tenía que hacer allí. Pero él estaba alerta, como un gato dispuesto a saltar. Ricardo estaba planeando algo terrible, y Lucas lo sabía. Tal vez no conocía todos los detalles, pero las sombras de la ciudad, que siempre lo habían aclamado, le revelaban secretos. Un grito en su interior le decía que podía salvarla. Sin embargo, su corazón latía desesperado con cada segundo que pasaba. Las miradas despectivas y los murmullos aumentaban, pero todo eso le daba un impulso. Se acercó más, sintiendo el pulso del poder y la desesperación al unísono. En un instante de valentía temerosa, irrumpió en el lugar. Las risas se apagaron abruptamente. Las miradas se centraron en él, un intruso entre los elegantes. La multitud lo observó con repulsión, pero la mirada de Elena se detuvo en él. Algo en sus ojos decía que lo entendía. Era su única oportunidad. «Ricardo está tramando algo», grita Lucas, la voz atronando en la tensa atmósfera, como un trueno en un cielo despejado. El silencio que siguió era un abismo difícil de atravesar. La multitud parecía congelada, confundida entre la indignación y el miedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Sin embargo, había algo más. Recuerdos, ecos de su propia vida se conectaban con la imagen de Elena. Esa boda que prometía unión podía convertirse en una trampa mortal. ¿Podría su desesperada búsqueda de esperanza y su creciente vínculo con esta desconocida ser suficientes para desenmascarar las intenciones de Ricardo antes de que sea demasiado tarde? Las campanas de la boda sonaron, pero en su interior un reloj se había puesto en marcha. La sombra de la traición se cernía sobre ellos, dejando un misterio que ardía en el aire denso. ¿Escaparía Lucas del ciclo de desenfreno que lo había rodeado? ¿Podría cambiar el destino de Elena y quizás el suyo propio? Antes de continuar con esta increíble historia, muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio que siguió al grito de Lucas fue aterrador. Miradas incrédulas y facciones endurecidas. El aire se espesó como si la presión aumentara en la sala. Los murmullos comenzaron a retumbar. Unos exclamaban, ¡qué atrevido!, mientras otros, sorprendidos, solo podían parpadear. Pero en medio de esa tormenta de reacciones, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Elena. «¿Qué has dicho?», preguntó Ricardo. Sus ojos resplandecían con una furia contenida. El hombre de negocios dio un paso al frente. Su presencia se expandió, como una sombra que devoraba todo a su paso. «No estoy bromeando», insistió Lucas. El sudor le empapaba la frente. Tu plan es». «¿Plan?». La voz de Elena, suave y temblorosa, cortó el aire. «Lucas, ¿qué estás diciendo?». Pero había algo en su tono
que resonaba con aprensión. ¿Había pistas que ella conocía pero no quería revelar? La multitud se dividió entre el escepticismo y la inquietud, pero Lucas no podía detenerse. Hay algo que va más allá de esta boda. Ricardo no es quien parece ser. Está tramando algo contra ti. Elena lo miró fijamente, sus ojos bien abiertos, como si algo estuviera encajando en su mente. Pero justo en ese instante, un estruendo sordo interrumpió el aire tenso. La puerta de la mansión se abrió de golpe, y una figura desaliñada apareció. Un hombre conocido. Era Mateo, un ex amigo de Lucas, arrastrando consigo la pesadez de un secreto devastador. «¡Para! Espera, Mateo», gritó Lucas. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Mateo estaba pálido, sus ojos desorbitados. «¡Elena!», su voz sonaba como un eco ahogado. «No te cases, él no es lo que crees». «Él te va a...» «¡Cállate, imbécil!». Ricardo avanzó, una mueca de desprecio en su rostro. Pero Elena retrocedió. Su mirada se detuvo en Mateo, mezclando sorpresa y confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena. Su voz temblaba. Su rostro se tornaba un lienzo de desconfianza. Mateo tragó saliva. Estaban todas las miradas en él. «El silencio del pasado no puede seguir controlando nuestras vidas. Confirmé lo que siempre sospeché. Ricardo está detrás de todo. Los rumores de la mafia son reales. Lo dijo un amigo. Él planea». «¿Qué?», hizo Lucas, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. La verdad tan cerca y aún tan distante. «Él planea sacarte de medio, Elena. Todo este evento, la boda, es un fraude. Una fachada para encubrir lo que realmente quiere hacer. El asesinato. Quedarte como su esposa solo le abriría el camino». El aire se volvió gélido. Lucas sintió que le fallaban las piernas. La expresión en el rostro de Elena era un caos de emociones. Pasando de la incredulidad a la tormenta interior, los murmullos empezaron a crecer como un mar en tormenta. La gente miraba de uno a otro sin saber qué creer. Ricardo, consciente del peligro, se aproximó a Elena, alzando las manos en un intento de encantamiento. «No creas en sus mentiras. Todo es un malentendido. La manada se pone nerviosa cerca de un lobo. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro, mi amor. Forget these street rats». Pero en ese momento Elena retrocedió, su mente daba vueltas y de repente su mirada se llenó de una determinación fulgurante. «No, ya no voy a seguir con esta farsa». Lucas sintió que se le encogía el corazón. ¿Era el momento de actuar? Sin embargo, la sala se llenó de un grito ensordecedor. Un disparo resonó, cortando la atmósfera electrificada. Una figura al fondo se tambaleó. La multitud quedó en silencio de nuevo. La boda se desvanecía en un torbellino de horror. Lucas sintió un vórtice en su pecho. ¿Qué acababa de suceder? ¿Quién había disparado? El caos estalló. La mente de Lucas estaba en ebullición. Ahora, más que nunca, necesitaba actuar. Todo estaba en juego, y él podía ser el único que salve a Elena de lo que parecía ser un camino sin retorno. Pero ¿cuál era la verdad detrás de todo esto? ¿Cuántas sorpresas más se ocultaban en las sombras? El silencio que siguió al disparo era ensordecedor. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. El horror se reflejaba en su rostro. La multitud se agachaba, temerosa, como si el aire se hubiera vuelto en su contra. Una figura se desplomó, y todo lo que sabía de aquella boda perfecta se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Elena gritó. Su voz aguda rasgó el aire. ¡No! Su mirada era una combinación de incredulidad y terror, las manos temblorosas llevándolas a su boca. Espantada, Lucas se sintió atrapado en un vórtice de caos. Necesitaba actuar, pero sus pies estaban pegados al suelo. Mateo también se había zambullido, sus ojos seguían la trayectoria del disparo, y el rostro de Ricardo se volvió ceniciento. Las risas se transformaron en gritos, sentía un mar de caras mirándolo, llenas de horror. «¡Llama a la ambulancia!», gritó alguien. Pero nadie se movía, paralizados ante el desastre. Lucas corrió hacia Elena, atravesando el mar de trajes y joyas. «¡Elena!», la llamó, pero ella solo temblaba, perdía la esencia de quien había sido. La miró a los ojos,
buscando el destello de esperanza, el brillo de vida que todavía podían salvar. «Es un engaño, no estás a salvo». «Oye», gritó Mateo, señalando. La figura en el suelo se retorcía. No era solo una víctima. La persona que yacía allí, con un charco de sangre comenzando a expandirse, era más que un extraño. Era Santiago, el hermano de Elena, un hombre que había desaparecido años atrás. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, como relámpagos en una tormenta oscura. «Santiago», murmuró Elena, la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Lucas sintió que su corazón se rompía por ella. Las revelaciones llegaban a borbotones, cada una más devoradora que la anterior. Santiago había estado vivo todo este tiempo. ¿Y Ricardo? ¿Qué papel había estado jugando en todo esto? «Ricardo, tú sabías sobre él», murmuró Elena, su voz cargada de traición. La furia comenzó a arder en su mirada. «Todo este tiempo lo has ocultado». La multitud se movía con nerviosismo, la tensión palpable. «Elena, yo no. Yo solo quería protegerte», dijo Ricardo, su tono tratando de seducirla, pero el pánico en su corazón se hacía visible. Era evidente que la fachada de encantador se desmoronaba. «Esto es un malentendido. Déjame explicarte». Su rostro, anclado en la preocupación, pasaba de la arrogancia a la súplica. Pero antes de que pudiera terminar, las luces comenzaron a parpadear. Un sonido estridente llenó el aire. Lucas miró a su alrededor y vio a hombres vestidos de negro entrar a la mansión, cubiertos con máscaras. El caos se transformó en absoluto pánico. «¡Es la mafia!», gritó alguien, haciendo eco de las advertencias de Mateo. Lucas se dio cuenta de que todo estaba conectado. Ricardo no solo había estado involucrado con la mafia, había manipulado a Santiago, a Elena, a todos. El disparo había sido un aviso, una advertencia de que estaban en la línea de fuego. El mundo de lujos y promesas se había convertido en una red de mentiras mortales. Elena, conociendo la verdad de inmediato, dio un paso adelante. «Ustedes se creen intocables, pero ya no tengo miedo. La verdad siempre sale a la luz». Su voz resonó con fuego. Lucas la sintió cambiar. La vulnerabilidad se tornó en fuerza bruta, la furia alimentando su determinación. «¡Levántate, Santiago!», gritó Lucas, y el rostro de Elena se encendió con un brillo que él no había visto. Entonces, en una jugada que nadie previó, ella tomó la mano de Mateo. «Nosotros no somos las víctimas. Es hora de que somos nosotros quienes decidamos». El aire vibraba con energía, pero antes de que pudieran actuar, un golpe ensordecedor sonó. Una de las puertas se estrelló, revelando a un hombre pálido y demacrado. Era el verdadero jefe de la mafia. «Ricardo», dijo el hombre con voz fría, «hace tiempo que esperamos esta reunión». El caos estalló nuevamente. La verdad enredada en mentiras, los secretos comenzaron a caer como hojas muertas, y todo lo que Lucas pensaba saber se destrozaba ante sus ojos. El futuro de Elena, de Santiago, de todos ellos, se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Qué decisiones harían ahora para enfrentar un enemigo que conocía todos sus secretos? La pregunta quedó en el aire, resonando mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. La tensión en la sala se volvió casi tangible. La figura del jefe de la mafia, con su mirada afilada y fría, llenaba cada rincón del lugar. «Ricardo, hace tiempo que esperamos esta reunión». Sus palabras eran como dagas, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto iba mucho más allá de un simple plan criminal. Había un odio palpable en el aire. Elena, aún con la mirada fija en Ricardo, parecía una tormenta lista a estallar. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la furia. «Silencio», gritó el jefe de mafia, y un eco amenazante resonó. «Ricardo, tu tiempo se ha acabado. La sangre de los que traicionan a la familia debe pagarse. Sabemos de tu juego, y ya no tienes dónde esconderte. Es hora de que pagues por las mentiras». «¡Estás equivocado! ¡Yo solo!». Ricardo tartamudeó, pero el pánico se reflejaba claramente en sus ojos. «No hay vuelta atrás». El mafioso propinó una rápida mirada hacia Lucas, que estaba en la orilla del caos, y que ahora parecía ser un peón en un juego mucho más grande. «¿Y tú, chico de la calle,
Quédate al margen. Las palabras del hombre le cortaron el aliento a Lucas. Era un recordatorio cruel de su realidad, un recordatorio de que siempre había estado en el lado equivocado, pero no podía retroceder, no cuando la vida de Elena estaba en juego. Instintivamente se acercó más hacia ella y Mateo, mientras sus corazones latían a 1000 por hora. «¡No se lo digas!», gritó, pero en ese instante el cuerpo de Santiago continuó tirado en el suelo, y un silencio ominoso llenó la habitación. De repente, una risa fría se oyó desde el fondo. Todos se volvieron. Era Ricardo, con esa sonrisa sarcástica que todo lo decía. Lo que ustedes no saben, amigos, es que esto es solo el comienzo. La conexión de la mafia no es nada comparado con la mía. Yo soy un agente encubierto. Las miradas se cruzaron. Nadie comprendía completamente. «¿Qué estás diciendo?», Mateo balbuceó. «Eres un monstruo». «Claro, pero no es eso lo que importa ahora. Lo que importa es que al final soy el único que ha jugado bien sus cartas. Santiago. Él no está muerto». Sus palabras fueron un frío puñetazo en el estómago de todos. «Todo esto fue un montaje, y ustedes cayeron. Ahora sí me disculpan». Las luces titilaron de nuevo. De un momento a otro, un grito desgarrador rasgó el aire, y un segundo disparo sonó. Esta vez fue Elena quien recibió la certera bala en el hombro. La escena se congeló. Nadie podía respirar. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. Elena se tambaleó, el horror reflejado en su rostro, mientras caía al suelo. «¡Elena!», gritó, pero el sonido se perdió entre el caos. La multitud estalló en pánico. Gritos resonaban por los rincones de la mansión. Todo se volvió un torbellino de acción. Los hombres de negro comenzaron a avanzar, y el mafioso tomó ventaja. «¡Fuera de mi camino, o también ustedes lo lamentarán!», Mateo se lanzó hacia Elena, intentando contener la hemorragia. El brazo de ella estaba empapado en sangre, y el terror se espesaba en el aire. «¡Ay, no, Elena, aguanta!». Las lágrimas corrían por su rostro. El tiempo parecía alargarse por días. La gente corría, pero Lucas no se movía. Se sentía como un espectador en su propia vida. «Elena, por favor». La voz de Lucas quebró en un susurro suplicante. De repente, todo se sintió vacío. En ese momento, una figura conocida irrumpió entre la multitud. Era Santiago, todavía con el rostro pálido, con marcas de sangre y un aire de desesperación. «¡Hola! ¡Lo siento tanto!». Su voz resonó fuertemente, y los ojos de todos se giraron hacia él. «No morirá». Era un juego aún más oscuro de lo que Lucas había imaginado. Las verdades ocultas, la lealtad quebrantada, todo lo que creía que sabía se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué hacía Santiago aquí? ¿Era un traidor o el héroe que necesitaban? La habitación se convirtió en un campo de batalla. Las decisiones se alzaban como sombras presentes. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Lucas mientras la desolación inundaba su corazón. El futuro se había vuelto demasiado incierto. La última imagen que vio fue la de Elena desplomándose y Santiago avanzando hacia ella. Pero solo se escuchó un ruido ensordecedor, un golpe, un tropezón. Luego todo se apagó. «¿Qué demonios sucedió?», se preguntó Lucas. La respuesta se sumergía en un mar de caos y desesperación, y el misterio de por qué todo se había desmoronado iba más allá de lo que alguien podría imaginar. El sonido del disparo aún reverberaba en las paredes de la mansión, un eco aterrador que se mezclaba con el caos desatado. Lucas se quedó paralizado, el corazón latiéndole a 1000 por hora mientras la visión de Elena desplomándose se quemaba en su mente. «¡Elena!», gritó, pero su voz se perdió entre el griterío y el desasosiego. Sintió una presión en el pecho, un nudo agonizante que no le dejaba respirar. Mateo se lanzó a su lado, incapaz de contener la hemorragia. «¡Santiago, haz algo!». La ansiedad se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Santiago, que antes había sido simplemente un rostro familiar,
Ahora era un hombre de pie entre el horror y la esperanza. Todo se volvió un torbellino de gritos. «¡Llama a la ambulancia!», alguien exclamó, pero nadie se movía. Las miradas de la multitud eran una mezcla de confusión y pavor. El jefe de la mafia había quedado en un segundo plano, pero su presencia continuaba asfixiando el aire. Lucas miró a su alrededor, buscando una salida, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvar a Elena. Fue entonces que notó un destello en un rincón, un movimiento sutil que llamó su atención. Era el mafioso, observando con una mezcla de interés y desdén, como si todo fuera un espectáculo. Santiago finalmente se arrodilló junto a Elena. Su rostro blanquecino mostraba desesperación. «Elena, no, no, aguanta, por favor». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, y en ese momento, todos los secretos que habían mantenido sellados estaban a punto de estallar. «¡Ella no puede morir!». La voz de Santiago resonó, y en un instante el pánico se tornó en furia. En su desesperación, extendió las manos sobre Elena. «Yo soy el único que puede ayudarla». Pero nadie entendió lo que había dicho. Lucas se sintió empujado a dar un paso adelante. «¿Qué estás diciendo, Santiago? ¿Qué sabes de esto?». Y de repente, en medio del clamor, Santiago cerró sus ojos. Las palabras que salieron de sus labios no parecían ser suyas, sino de alguien más. «El pacto... El pacto de sangre debe cumplirse o todos ustedes pagarán las consecuencias». Un silencio helador recorrió la sala. Todos se quedaron boquiabiertos. «¿Qué pacto?». Las miradas se cruzaron entre incredulidad y miedo. Ricardo, resentido, hizo un paso hacia adelante. «Cállate, no tienes ni idea de lo que dices». Pero el rostro de Santiago irradiaba algo diferente. Una determinación inquebrantable. «No puedes seguir ocultándolo. Todo es un juego y tú eres el peón que ha perdido. La mafia no quiere solo a Elena. Quiere a todos los presentes». Otra explosión de murmullos estalló en la sala. Lucas sintió que el piso temblaba. Un cambio, algo monumental estaba a punto de revelarse. Cuando Santiago estaba a punto de hablar nuevamente, una figura se acercó desde la oscuridad del fondo, una mujer de pie con elegancia. Lorenza se sorprendió, la hermana de Ricardo. Había aparecido como una aparición fantasmal. Su mirada fría y calculadora barría a la multitud. «¿Te creías seguro, hermano?». Su voz gélida cortó la tensión como un cuchillo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, su tono cargado de incomodidad. «Todo lo que has hecho ha sido inútil, querido hermano. ¿No te das cuenta de que la mafia busca recuperar algo que les pertenece? El trato que hiciste no tiene valor. La traición se paga». Sus palabras hicieron eco en la sala. Lucas notó que algo dentro de todos se quebraba. «¿De qué tratas de hablar?», preguntó Elena, entre susurros, aún luchando contra la desdicha de la herida. «Los secretos familiares, la sangre, el verdadero linaje». Lorenza hizo una pausa. «La verdad es que, antes de que esto termine, todos ustedes se darán cuenta de quién realmente manda aquí. Y no soy yo». La atmósfera se volvió eléctrica. Lucas sintió que le estallaba la cabeza. Todo lo que había creído, cada confianza, cada aspecto de la relación entre estos personajes se desmoronaba. ¿Qué demonios estaba pasando? Un nuevo disparo resonó. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. La mirada de Lorenza se tornó en horror antes de desplomarse en una nube de caos. La multitud empezó a gritar, corriendo en todas direcciones, y en medio de todo, el rostro de Santiago se iluminó con un destello de claridad. «No puedes escapar de lo que eres», gritó, y en ese instante, un resplandor deslumbrante envolvió el momento. Mientras todo se convertía en un torbellino irreal, Lucas comprendió que cada interacción, cada mirada, cada secreto estaba a punto de desatar un huracán de traiciones. Y una única pregunta resonaba en su mente. ¿Quién realmente estaba detrás de todo? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para salir ileso? Todo se tambaleaba, la verdad se ocultaba en una espiral de oscuridad. Y Lucas no podía sacudirse la sensación. Gritos, llantos y el sonido de pasos apresurados llenaban el aire. Cada rostro era una mezcla de terror y desesperación. La escena estaba al borde del colapso.
Lucas sentía cómo su pecho se tensaba. Cada respiración se volvía un desafío mientras la imagen de Elena, herida, se repetía en su mente como un eco desgarrador. Santiago, arrodillado junto a ella, sostenía su mano, la miraba a los ojos con desespero. «Elena, aguanta, por favor, no te vayas». Lo que sentía se reflejaba en el rostro de todos, un pánico visceral que nublaba la vista. En medio de este tumulto, el mafioso, que había olvidado momentáneamente, parecía disfrutar de la confusión. Lucas lo observó. Algo en su mirada sugería que sabía más de lo que estaba dejando escapar. Las luces parpadeantes apenas iluminaban la escena cuando un murmullo inquietante atravesó la multitud. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien con voz entrecortada. Lucas giró la cabeza, buscando respuestas. Fue entonces cuando vio a Lorenza, quieta y observada con una expresión que solo podría describirse como anticipación. «¿Qué haces aquí?», le gritó Ricardo, su voz llena de pánico. Pero Lorenza sonrió de forma casi inquietante. «Siempre supe que esto terminaría así», dijo, y su tono desprendía un aire de conocimiento siniestro. Lucas sintió que el nudo en su garganta se apretaba. ¿Qué sabía ella? Un instante después, ella levantó una de sus manos, y un ruido ensordecedor resonó. Un disparo retumbó en la sala, un eco que hizo que todos se agacharan. El caos se intensificó, y Elena dejó escapar un grito ahogado, pero no por dolor. No, esa nota de su voz sonaba como un aviso. «¡No!», gritó Lucas mientras el corazón se le disparaba. El sonido había sido demasiado cerca. De repente, la balanza se inclinó. En medio del griterío, un grupo de hombres apareció, armados y decididos. Eran mercenarios y tenían órdenes. «Todos al suelo», aulló uno, y la gente, aterrorizada, obedeció. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los convidados, mientras se enfrentaba a Ricardo. La confusión reinaba, pero lo que siguió fue aún más impactante. Los hombres se acercaron a Lorenza, y ella empezó a reír. ¿Creyeron que podían jugar sin consecuencias? «Es una pena que tus pactos no valgan nada, hermano», dijo, mientras un destello de traición cruzaba por su mirada. El estómago de Lucas se encogió. Todo estaba ligado. Su percepción de la realidad se desmoronaba. «¿Qué pacto? Dime», gritó a Lorenza, sus palabras llenas de frustración. Fue en ese momento cuando ella dio el giro más chocante de todos. «Este es solo el principio. La familia necesita un sacrificio, y tú, Ricardo, has dejado de ser útil. Tu traición no será olvidada». Santiago se la quedó mirando, y unos ojos de comprensión se cruzaron entre ellos. La atmósfera cargada de tensión se transformó en un torrente helado. «¿Qué estás diciendo?», Ricardo susurró, su voz temblando. De repente ella levantó un dispositivo pequeño sobre su pecho. «Es un detonador», dijo, y el horror simplemente se apoderó del lugar. «He dado todo por esto. Y tú has fallado a la familia por última vez». Una cuenta regresiva comenzó a sonar, y el tiempo pareció detenerse. Lucas sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¡Salgan, ahora!», gritó, mientras la multitud comenzaba a reaccionar. Pero el pánico estallaba de manera incontrolable. «Esto es bastante inesperado», musitó Mateo, sus ojos abiertos de par en par mientras intentaba encontrar un modo de ayudar a Elena, que seguía tirada en el suelo. «La mafia tiene una nueva jefa», exclamó Lorenza mientras los rostros de asombro se multiplicaban. «Y desde aquí se acaba tu reinado, Ricardo». Lucas se preguntaba si todo había sido un juego, si Lorenza había estado manipulando a todos. «¿Es esto por el hermano?», farfulló, su mente latiendo intensamente. Una sonrisa de satisfacción cruzó el rostro de Lorenza. «No se trata de él, se trata de poder. Huya si quiere, pero esto no terminará aquí». El contador seguía bajando. El rostro de todos se tornaba en pánico. La gran revelación golpeó a Lucas con fuerza. La lealtad y el amor habían sido reemplazados por ambición. Nadie estaba a salvo. Y en la última fracción de su ser, Lucas solo podía pensar en una cosa. ¿Qué harían ahora con la revelación de que la verdadera amenaza había estado allí todo el tiempo,
sonriendo y tejiendo el destino de todos. El tiempo se esfumaba, el giro sorprendió y la oscuridad prometía tragar todo a su paso. El ecos del disparo se desvanecieron lentamente, pero la esencia del caos todavía impregnaba la sala. Lucas sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar. Todo a su alrededor se movía lento, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo había quedado atrapado entre la respiración temblorosa de la multitud. La mirada de Santiago, entre desesperada y resuelta, se mantenía fija en Elena. «Por favor, aguanta», susurraba, su voz quebrándose mientras intentaba contener la herida, pero Elena se deslizaba hacia la oscuridad, el brillo de sus ojos parpadeando como una llama a punto de extinguirse. «Santiago, haz algo», gritó Mateo, su voz desgarradora. Todo el ruido se convirtió en un fondo lejano. Solo había dolor. Bernardo, el mafioso, observaba desde un rincón, disfrutando de su espectáculo. Y entonces, de repente, un grito emergió entre la multitud. Lucas giró su rostro, y lo que vio hizo que se le encogiera el estómago. Era Lorenza, vestida de elegante, pero con un aire de locura en su mirada. «Ustedes no comprenden nada», exclamó. Su rostro, generalmente impasible, ahora mostraba una rabia desenfrenada. Este era el plan todo el tiempo. Ha llegado el momento de la revelación. El murmullo de la multitud cesó. ¿Qué significaba eso? Los ojos se clavaron en ella. Lorenza se acercó, y sus palabras resonaron. «Elena, tú no eres solo una víctima en esta historia. Eres el centro de todo esto». Todos contuvieron la respiración. Santiago se detuvo. Su rostro mezclaba incredulidad y horror. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. «Tu madre y yo», comenzó Lorenza. Pero gritaron. El caos estalló de nuevo. Algunos se arrojaron al suelo, otros corrían a la salida. Pero Lucas no podía moverse. «Elena, tú eres mi hermana», gritó Lorenza, y el silencio se tornó en gritos. El rostro de Elena, en agonía, de pronto quedó neutral. «Siempre fui la hermana menor, perdida en las sombras, pero eso se acabó». Lucas sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Lo que creía conocer, lo que creía haber comprendido sobre la familia de Elena, se desmoronaba. Esa revelación aplastó su corazón. «¿Qué? No puede ser», murmuró Mateo horrorizado. El conflicto entre ellos se intensificó. Estaba claro que todo lo que conocían hasta ahora era solo una pequeña porción de una historia mayor, más oscura. Bernardo, sintiendo que su mundo se contraía, miró a Santiago. «¿Y tú, amigo, tenías idea de esto?» Santiago tragó saliva, perplejo. «¿Quién eres realmente?» «Silencio, todos callen», se oyó la voz de Lorenza. «La mafia, mi familia». Todo estuvo orquestado, pero yo decidí poner fin a este juego. Este es nuestro momento. Y luego, con una frialdad escalofriante, añadió: «La venganza no tiene precio. Ahora voy a desatar lo que realmente se esconde aquí». Las luces de la sala comenzaron a titilar una vez más, llenando el ambiente de inquietud. Como una escena sacada de una película, Lucas sintió que su corazón se encogía al darse cuenta de que todo estaba lejos de haber terminado. La revelación sobre Elena borró todo lo que conocía, y la conexión entre ellas era simbólica de un ciclo más oscuro en juego. No había vuelta atrás, todo estaba en el aire. ¿Qué harían ahora? Lucas sintió que la tensión se estrujaba en su pecho. ¿Y si la verdad era más traicionera de lo que jamás habían imaginado? Cuánto de aquel mundo se desmoronaría con cada nuevo secreto que saliera a la luz. Mientras la sala se llenaba de policías y caos, Lucas supo que el verdadero tormento apenas comenzaba. El flashes de las cámaras y las sirenas de la policía creaban un caos ensordecedor. Las voces gritaban y la tensión se cortaba en el aire. Lucas no podía apartar la mirada de Elena. Su rostro, marcado por el dolor, se desvanecía cada segundo que pasaba. «¡Elena, no!», gritó Santiago, arrodillado junto a ella. La desesperación en su voz resonó, pero ella apenas podía susurrar. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor,
Cada grito, cada eco de las palabras de Lorenza lo hacían sentir una presión en el pecho, como si todo le hubiera aplastado. Bernardo sonreía en las sombras, disfrutando el espectáculo. ¿Así que todo esto era un juego, Lorenza? ¿Qué estás tramando? Su tono estaba cargado de desdén. La tensión en la sala creció de tal manera que Lucas sintió un nudo en la garganta. Era un juego mortal, y él había sido un peón. Los mercenarios comenzaban a moverse, y todo se volvía un torbellino. Los gritos de los presentes reverberaban, y el aire estaba cargado de miedo. Pero lo que nadie sabía, lo que estaba a punto de reventar la burbuja de mentiras, era algo que cambiaría todo. Entonces, en medio del griterío, Lorenza soltó una risa fría. ¿Aún no se dan cuenta? Todo este tiempo he sido yo quien ha controlado el juego. La familia, la mafia. Yo no soy solo su hermana. Soy la cabeza de todo esto. Las palabras cayeron como bombas. ¿Qué? La incredulidad palpitaba. Lucas sintió como el horror lo envolvía. Cada rostro estaba en shock. La confusión creció como un claustrofóbico telén. «Tú no puedes», balbuceó Santiago, pero Lorenza lo interrumpió. «Esto nunca ha sido sobre lealtades. He estado esperando este momento, y ahora, todos ustedes son solo piezas en mi tablero». El murmullo se volvió un grito colectivo. Las expresiones de terror y confusión se mezclaban. «¿Pero por qué? ¿Qué esperas ganar con esto?», gritó Mateo, acercándose. Lorenza levantó las manos. El silencio reinó de nuevo, pero era un silencio cargado de energía fatal. «El poder es lo que quiero. Yo soy la que decide quién vive y quién muere. Y ustedes han sido demasiado ingenuos para ver la verdad. Incluso Elena». Se volvió hacia su hermana, su voz llena de un tono casi de locura. «Te he usado todo este tiempo. Tu dolor, tu sufrimiento, cada lágrima solo ha alimentado mi propio juego». La risa fría brotó de sus labios, desgarradora. La mirada de Elena se vació. Una luz se extinguía en su interior. Lucas, protegiéndose de la verdad, su núcleo retumbaba en rechazo. No era posible. ¿Podía una hermana ser capaz de eso? «Eres un monstruo», gritó su corazón. Pero la palabra de Lorenza resonó una vez más con un giro devastador. «Y ahora llega el momento más dulce de todos, cada uno de ustedes». Sus ojos escudriñaron a la multitud. «Va a terminar aquí, ahora». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, presionó un botón en el dispositivo que mantenía en su mano. El sonido de un contador regresivo comenzó a sonar. 10, 9. Las miradas se volvían incomprensibles mientras los cuerpos se movían de un lado a otro. Lucas vio a Elena. Su boca abrió en un grito, algo entre incredulidad y terror. «¡No!», su voz resonó en el aire. El tiempo se sentía en un hilo tenso. La presión se intensificaba, la sensación de que el mundo iba a explotar. El grito de Elena se amplificaba mientras el contador seguía. 5, 4. Lucas sentía que las raíces de su vida se arrancaban una a una. En un instante, todo lo que había creído se desmoronó. Había estado en la línea equivocada. El eco de la explosión llenó el aire, una sacudida que lo lanzó al suelo. Clara y resonante se expandió. El caos había llegado a su clímax. Todo se convirtió en oscuridad, y en esa fracción de segundos, Lucas entendió que lo que había comenzado como un juego había revelado el más oscuro secreto de todos. La sala tembló, y todo se apagó. La risa de Lorenza se desvaneció en el aire lleno de humo. Lucas no podía creerlo. ¿Qué había hecho? ¿Qué venía después? Sus pensamientos quedaron atrapados en la confusión. Las relaciones se habían roto. La verdad era un monstruo aterrador, y él tenía que averiguar lo que quedaba. La sala se llenó de humo, y el eco de la explosión retumbaba como un relámpago en medio de la tempestad. Lucas no podía pensar. Se sintió arrastrado al abismo, un mar de confusión y pavor. Cada respiración se tornó más pesada, y su corazón latía desbocado al ver a Elena, ahora en el suelo, su rostro pálido y sin vida. Santiago, arrodillado junto a ella, parecía un espectro incapaz de concebir la gravedad de lo ocurrido. «Elena,
Santiago gritó, pero su voz apenas se escuchaba entre el caos. La multitud, como un torrente descontrolado, se agolpaba a su alrededor. Algunos caían al suelo, otros buscaban desesperadamente una salida. El terror llenaba el aire, un hálito espeso que apabullaba a todos. «No, no, no», murmuró Mateo, sus manos temblando mientras trataba de presionar la herida de Elena, pero la sangre seguía fluyendo con avidez. «Deben llamar a una ambulancia». Al tiempo parecía jugar en contra de ellos. La voz de Lorenza resonaba en su mente, cada palabra un eco desgarrador. La venganza no tiene precio. Pero todo se detuvo en ese instante, como si el universo hubiera decidido echarse hacia atrás. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un estruendo resonó en la parte trasera de la sala. Las puertas de entrada se abrieron de golpe, y entró un grupo de hombres armados, sus rostros ocultos bajo máscaras. Era como si el guión de una película de horror se desarrollara ante sus ojos. «¡Al suelo! ¡Ahora!», gritaron los mercenarios, y el pánico se apoderó de la sala. La gente corría a refugiarse, pero las miradas de todos estaban aferradas a Elena. En medio del caos, la figura de Lorenza se mantenía imperturbable, una sombra entre las sombras. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo, su voz temblando ante el despliegue de venganza. Pero Lorenza sonrió. «Esto no es un juego, es el momento que he estado esperando», declaró con un tono de triunfo, mientras Lucas intentaba descifrar las miradas, las conexiones ocultas que clamaban por ser reveladas. Y entonces, un destello. Santiago se puso de pie, y algo en su mirada hizo que una ola de claridad surgiera. «Ricardo, no sabes en lo que te has metido», gritó, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Pero en un instante, la sala se detuvo. Las miradas se volvieron hacia él, confundidas. Santiago continuó. «Todo este tiempo, Lorenza ha estado manipulando cada movimiento, cada decisión. Ella es la verdadera mente maestra detrás de todo esto». Las palabras de Santiago fueron como un trueno. El giro inesperado hizo que la multitud se quedara en silencio, enfrentando la revelación desgarradora. «No puede ser», murmuró alguien. Todos miraban a Lorenza, buscando pistas, respuesta, algo que pudiera ofrecer sentido a lo que parecían ser dos mundos opuestos. «¿Manipulando? ¡Eso es ridículo!», exclamó Lorenza, pero su voz carecía de convicción. «Es verdad», continuó Santiago, antes de caer nuevamente de rodillas. «Tú sabías sobre el plan de la mafia. Todo fue orquestado por ti. Elena no era la única en peligro. El sacrificio que buscabas era para adquirir poder». El mundo alrededor de Lucas se tambaleó. No podía asimilar lo que escuchaba. Los fragmentos de la historia que creía entender comenzaban a encajar, pero de una manera desgarradora. Una expresión de rabia y sorpresa cruzó el rostro de Ricardo. «¿Es cierto?», preguntó, su voz desgarrándose. Lorenza, con la mirada fija en sus hermanos, sonrió de una manera escalofriante. «Siempre supe que él lo descubriría, pero ya es demasiado tarde. Una vez que el reloj comienza a contar, el destino de todos está sellado». Antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y se escuchó un estruendo ensordecedor. Las puertas se cerraron de golpe. Un nuevo grupo de individuos irrumpió en la sala, y todos se quedaron paralizados. Eran agentes encubiertos de la policía, armados y dispuestos a desmantelar una red de traiciones. «¡Deténganse! ¡Están en medio de una operación de la mafia!», gritaron, y la sala se sumió en un nuevo caos. El tiempo parecía haberse detenido, suspenso en el aire. Lucas sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Realmente nadie era quien decía ser? En medio del bullicio, la mirada de Elena, casi perdida, se encontró con la de Lucas. Fue un instante, el último susurro de esperanza antes de que el mundo se desmoronara de nuevo. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? ¿Qué consecuencias tendría todo esto? La verdad estaba tan cerca, casi al alcance de la mano, y el caos a su alrededor
solo prometía más oscuridad. La batalla apenas comenzaba. Lucas sintió que su corazón se aceleraba y que el aire se hacía más denso. De nuevo, todo estaba en juego. ¿Cuál sería el próximo movimiento? La sala era un caos absoluto. El sonido de las sirenas de la policía resonaba por encima de los gritos y murmullos. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba, mientras observaba cómo Santiago intentaba contener la herida de Elena. Su rostro, usualmente lleno de vida, ahora era una máscara de desesperación. «Elena, por favor aguanta», gritó, su voz temblando con el horror de la situación. El estruendo de la explosión había abierto una herida en sus corazones, pero lo que Lorenza dijo había añadido sal a la llaga. La revelación de que era ella quien había estado moviendo los hilos desde las sombras petrificó a Lucas. Con cada segundo que pasaba, el miedo se apoderaba de él, pero esta vez algo se encendió en su interior. «No puedo dejar que esto acabe así», pensó. Los agentes de policía comenzaron a entrar, firmes y decididos. «Todos al suelo», gritaban, mientras los mercenarios se daban cuenta de que el juego se les había escapado de las manos. Pero la magnitud del horror aún no revelaba todos sus secretos. Lucas hizo un movimiento, empujando a un lado a uno de los hombres enmascarados, acercándose a Elena. «Necesitamos una ambulancia, ahora», gritó, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Elena lo miró con esos ojos que aún brillaban a pesar de todo, una mezcla de miedo y esperanza. «Lucas, no puedo». Sus fuerzas claramente se desvanecían, y cada palabra era como un susurro de despedida. Santiago, frente a ella, apretaba su mano con desesperación. «No te vayas, por favor». Y en ese instante, un soldado de la policía, que había escuchado sus súplicas, se arrodilló junto a ellos, revisando la herida de Elena. Decía en él: «Rápido, necesitamos soporte médico», decía mientras llamaba a sus compañeros para que atendieran la situación. El pánico comenzaba a disiparse, dando paso a la urgencia. Los hombres malos estaban siendo reducidos, y el peso de la verdad caía sobre todos. Lucas pudo ver cómo los rostros se transformaban. La incredulidad ya no era una opción, y con ella, las tensiones sociales habían estallado en ríos de susurros y murmullos de traiciones. «¿Es cierto, Lorenza? ¿Has estado detrás de todo esto?», le gritó Ricardo. La confusión llenaba su rostro. «Ya no importa lo que pienses», replicó Lorenza, su voz firme y resuelta. «Estaba destinada a esto. Será mi familia la que gane, una vez más». Pero la verdad estaba saliendo a la luz, y Lucas sintió cada palabra como una liberación. Elena, en un último esfuerzo, dijo: «Tengo que luchar». Con un brillo de determinación, logró atrapar la mirada de Lucas. «Siempre hay una salida, Lucas, siempre». Los agentes lograron empujar a los mercenarios hacia las puertas, y el caos comenzaba a desvanecerse. Lucas, en un breve instante, recordó todo lo que había atravesado, desde los oscuros recovecos de su vida en la calle hasta el brillo fugaz de la esperanza que Elena representaba. Mientras la ambulancia llegaba, él sintió que las fuerzas de su vida se reintegraban. Si lograba que Elena sobreviviera, tal vez aún podría remendar los trozos rotos de su mundo. «Vamos, Elena, lucha», gritó, y ella sonrió débilmente, recordándole a él que aún había luz en la penumbra. En un giro final, Lorenza fue arrestada, llevada por los agentes que finalmente se dieron cuenta de la verdadera amenaza que ella era. Las sombras que se habían cernido sobre ellos comenzaban a despejarse, pero la cicatriz de la guerra interna de su familia permanecería. La ambulancia finalmente llegó, y llevándola, una luz de esperanza destelló. Mientras subían a Elena, Lucas tomó la mano de Santiago, y en un gesto de unidad le dijo: «No dejaremos que su sacrificio sea en vano. Debemos seguir luchando». Mientras la ambulancia partía, Lucas se preguntó si esta era realmente la última batalla que librarían. El futuro era incierto, pero él sabía que lo enfrentaría con todo su ser. Y así, en el eco de su corazón, un nuevo viaje comenzaba.
Un viaje de redención, verdad y lucha. Todo lo que parecía finalizado era ahora un nuevo comienzo. Pero chicos, antes de que se vayan, les pido que se suscriban inmediatamente al canal. No se pierdan nuestras próximas historias exclusivas. Aplasten el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran nuestro contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber lo que pasó. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.